Hola, buenas tardes. A continuación vamos a realizar el ejercicio 15.1 de su guía de trabajos prácticos. Acá figura con el número 14.1, es porque la guía es vieja, pero en la guía de trabajos prácticos nueva que ustedes tienen es el ejercicio 15.1. Y dice, reembolso de préstamos a interés compuesto. El enunciado 15.1, plantea que se ha obtenido un préstamo de 50.000 pesos con un interés del 0,07 semestral a devolver al cabo de 4 años. Recordemos hasta aquí en lo que vamos leyendo que la tasa de interés es del 0,07 semestral y que nos pide que se devuelve al cabo de 4 años, es decir, 8 semestres, ¿no? Aplicándose el sistema de préstamo pago único sin abono periódico de intereses, es decir, el sistema que ustedes vieron en la teoría como PUSAPI. Determinar la cuota final, dice el enunciado A; B, el saldo de la deuda luego de transcurridos 5 semestres; y C, el total de intereses a pagar. En primera instancia lo que vamos a plantear nosotros son los valores que nos da el enunciado. Son el B sub 0 o el valor actual del préstamo, que es de 50.000 pesos, la tasa, que es del 0,07 semestral, y el N de la operación, que es de 8 semestres, tal como dijimos antes, porque está planteado en 4 años, pero recordemos que la tasa es de semestral. Entonces, en el sistema PUSAPI, nosotros lo que tenemos es que solamente no se abona nada durante el transcurso del préstamo. Al único momento donde se abona es al finalizar el préstamo. Es decir, que nosotros en la última cuota, digamos, lo que vamos a pagar va a ser el total del préstamo que pedimos y los intereses que se generaron hasta ese momento. Entonces, en el punto A, que nos pide la cuota final, vamos a tener que 50.000, que es el valor actual, multiplicado por 1,07, que es la tasa semestral que tenemos, elevado a la 8, porque recordemos que estábamos trabajando con 8 semestres, nos va a dar un total de 85.909,30. De esta manera sacamos la cuota final, que recordemos que está formado por los 50.000, digamos, más los intereses que se han generado, ¿no?, durante los 8 semestres. En el punto B tenemos el saldo de la deuda luego de transcurridos 5 semestres. Nosotros acá lo que vamos a tener es que la deuda se va devengando de alguna manera, pero no se paga. Entonces, el saldo de la deuda que vamos a tener luego de 5 semestres va a ser de 50.000 por 1,07 elevado a la 5. Es decir, que nos va a dar un total de 70.127,58. ¿Eso significa que nosotros vamos a pagarlo en ese momento? No, porque tal como lo dice el sistema es de pago único sin abono periódico de intereses, es decir, que se paga todo al finalizar. Pero eso no significa que no se generen intereses en el transcurso del pedido del préstamo, digamos, ¿no? Y después, por último, el enunciado C dice el total de intereses a pagar. ¿Cómo hacemos para sacar el total de los intereses a pagar? Eso resulta por ahí un poco más intuitivo. Es los 85.909,30 que habíamos obtenido como cuota final, que sumaban, como expliqué antes, el valor actual más los intereses que se generaron. Si a esos 85.909,30 le restamos el valor del préstamo, que son 50.000 pesos, obtenemos que los intereses que se generaron por esos 8 semestres son de 35.909,30. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora vamos a realizar el ejercicio 15.2, que nos pide que con los datos del ejercicio anterior, aplicando el sistema denominado, en este caso, pago único con abono periódico de intereses, es decir, el sistema PUCAPI, que ustedes lo vieron así con ese nombre en la teoría, determinar, en primera instancia, en el inciso A nos pide la cuota periódica y la cuota final. En el inciso B nos pide el saldo de la deuda, luego de haberse realizado 3 pagos. Y en el ejercicio, o en el inciso C, nos pide el total de intereses pagados. En primera instancia lo que quiero darles en el marco general es que entendamos la diferencia con el sistema anterior con el que veníamos trabajando, que era el PUSAPI. En este caso que vamos a trabajar con el PUCAPI, nosotros vamos a tener, tal como lo dice el nombre, un abono periódico de los intereses. ¿Qué quiere decir eso? Que en distintos momentos y en los distintos periodos se va pagando los intereses que se van devengando. Como vimos en el ejercicio anterior, en el PUSAPI los intereses se van devengando en los distintos periodos, pero no se hace el abono o el pago de los mismos, porque en el PUSAPI
se hace todo al finalizar. En el último momento se paga los intereses que se generaron y el valor del préstamo. En cambio, en este caso, nosotros vamos a tener el valor del préstamo, lo vamos a devolver al finalizar todo, pero sí vamos a ir abonando periódicamente los intereses que se generan por el préstamo que se pidió. Bien, entonces, en primera instancia nos pide el ejercicio A la cuota periódica y la cuota final. Por un lado, nosotros lo que vamos a tener va a ser, con los datos del enunciado anterior, que el valor actual va a ser de 50.000 pesos, la tasa de interés del 0,07, recordemos que esa tasa era semestral, y el N va a ser de 8 semestres o 4 años, lo que es lo mismo, pero bueno, estamos trabajando con semestres. Entonces, nosotros lo que vamos a tener es que, en primera instancia, para ubicarnos un poco en el sistema, es que la cuota 1, la cuota 2, la cuota 3, todas las cuotas que tenemos en el sistema de préstamos, en el préstamo este, digamos, que pedimos, son todas iguales. Y en todas lo que se genera son intereses. ¿De cuántos son esos intereses? Son de 50.000 pesos por 0,07, que es la tasa que tenemos semestralmente de intereses. Eso nos da que los intereses que se generan en todos los periodos, digamos, son de 3.500 pesos. Ahora, si nosotros a la cuota, digamos, que tengamos que pagar en un periodo determinado, ¿cómo se va a formar? Se va a formar por el valor del préstamo, digamos, la cuota final, perdón, se va a formar por el valor del préstamo, que lo tenemos que devolver, tal como expliqué anteriormente en la última cuota, más los 3.500 pesos que corresponden a los intereses de ese periodo. Entonces, nosotros en la última cuota lo que vamos a hacer va a ser pagar los 50.000 pesos del préstamo que pedimos y los 3.500 pesos correspondientes a los intereses de ese último periodo. Pero también tenemos que tener en cuenta que en cada una de las cuotas, a excepción de la última, es decir, en la 1, en la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, vamos a pagar 3.500 pesos, que corresponden a los intereses que vamos abonando periódicamente. Bien, en el inciso B nos pide el saldo de la deuda luego de haberse realizado 3 pagos. El saldo de la deuda va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque nosotros en todo momento la deuda de los 50.000 pesos la mantenemos. Lo único que vamos pagando nosotros es el interés, digamos, que se va generando en cada uno de esos periodos. Es decir, yo arranco en el momento 0 con 50.000 pesos de deuda. En el momento 1 pago 50.000 más los 3.500 que se generaron en interés, pero la deuda sigue siendo de 50.000 pesos. Lo mismo pasa en el periodo 2 o en el, digamos, al momento 2, y lo mismo sucede al pago luego de haber realizado 3 pagos, digamos, en el momento 3 sería, en este caso. Entonces nosotros siempre, a lo largo de todo el préstamo, la deuda que tenemos sigue siendo de 50.000 pesos, que es el préstamo que tomamos. Y además vamos pagando intereses periódicamente, ¿no? Y por último, el inciso C nos pide el total de los intereses pagados. ¿Cómo vamos a calcular el total de los intereses pagados? Vamos a multiplicar los 3.500 pesos de interés que se pagan en cada uno de los periodos o en cada una de las cuotas por la cantidad de cuotas que tenemos que pagar nosotros, que son 8, porque teníamos 8 semestres. Entonces, si a 3.500 lo multiplicamos por 8, nos da 28.000, que es el total de los intereses que vamos a pagar al finalizar el préstamo, además de los 50.000 pesos que tenemos que devolver, ¿no? Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a realizar el ejercicio 15.3 de la guía de trabajos prácticos, que dice lo siguiente. En un préstamo de 1.350.000 pesos, amortizables por el sistema de amortización real constante o sistema alemán, en 30 cuotas mensuales y con el 6% mensual de interés, determinar. El A nos pide la cuota de servicio de pago número 21, el B nos pide el interés de la cuota número 7, el C nos pide el saldo de la deuda después del pago número 18 y el D nos pide el total de intereses pagados. Entonces, en primera instancia lo que vamos a hacer va a ser situarnos en el sistema que nos están pidiendo, ¿no? Que es el sistema alemán, en este caso en particular. ¿Qué características tiene el sistema alemán? Para diferenciarlo de alguna manera, si se quiere, por ejemplo, con el francés es un sistema que tiene las cuotas constantes. En el caso del sistema alemán, lo que nosotros tenemos es la amortización real constante. Es decir, que todos los meses, en el caso de que sea mensualmente, ¿no? Por supuesto, nosotros pagamos
el mismo porcentaje, digamos, o el mismo monto de lo que debemos. Pero a su vez a eso tenemos que agregarle los intereses que pagamos sobre el saldo de la deuda, siempre son los intereses. Eso es muy importante que lo recuerden para todos los ejercicios prácticos, que nosotros los intereses que pagamos es sobre el saldo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a suceder en este sistema? Que en los primeros meses vamos a pagar unas cuotas más elevadas. ¿Por qué? Porque la amortización va a ser igual, lo que vamos a pagar del total del préstamo siempre va a ser igual, pero los intereses van a ser mayores. ¿Por qué? Porque como el saldo de deuda que tenemos es mayor, porque en los primeros meses debemos, por ejemplo, en el primer mes debemos todo lo que pedimos, los intereses se nos van a generar sobre eso, sobre todo el saldo de deuda que tenemos a ese momento, que es el total. Es decir, que las últimas cuotas, digamos, serían las cuotas más chicas en cuanto a valor, si queremos llamarlo de alguna manera, ¿no? Y las primeras serían las cuotas de valores más importantes o más elevados, por esto mismo que estábamos comentando, de que siempre se calcula el interés sobre el saldo de deuda. Bien. Y, y que la deuda la vamos amortizando de forma constante en este sistema. Entonces, nosotros tenemos el inciso A, nos pide la cuota de servicio de pago número 21. Lo primero que vamos a hacer va a ser plasmar todos los datos que nos da el enunciado, que es el valor actual de 1.350.000, el N, que son de 30 cuotas mensuales, y la tasa de interés, que es del 0,06, mensual también en este caso en particular. Siempre es importante ver que la tasa de interés se acorde con las cuotas, ¿no? Con el pago de las cuotas, el periodo, la periodicidad que tienen los dos. Para este caso lo que vamos a usar es una fórmula que ustedes deben haber visto en la teoría, en la cual se plantea que la cuota número P, en este caso 21, va a ser igual a el valor actual, que son 1.350.000 pesos, por 1 sobre n, es decir, n en este caso teníamos 30 cuotas mensuales, más la tasa de interés, que es del 0,06, como habíamos dicho, mensualmente, por 1 menos la cuota que estamos tratando de sacar, digamos, del periodo que estamos tratando de sacar, en este caso el 21, menos 1, sobre n, que sería en este caso 30 nuevamente, tal como lo habíamos dicho. Una vez que utilizamos esa fórmula, nosotros lo que obtenemos es que la cuota de servicio de pago número 21 es de 72.000 pesos. ¿De dónde surge un poco esta fórmula a grande escala? Obviamente Adrián lo debe haber detallado, María Antonia, si no, quien corresponda a la teoría, lo debe haber detallado mejor, pero lo importante es que entiendan de dónde sale un poco todo esto, que es el valor actual. ¿Por qué, por ejemplo, usamos el 21 menos 1 sobre 30 o ese tipo de cuestiones? Nosotros lo que estamos haciendo es calcular los intereses sobre el saldo de deuda. Entonces, para poder sacar los intereses sobre el saldo de deuda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a ver cuánto debemos en el momento 20 y sobre eso calcular los intereses. Bien, eso es un poco la mecánica o la lógica que está detrás de esta ecuación o de esta fórmula, ¿no? En el inciso B tenemos como enunciado lo que nos pide el interés de la cuota número 7. El interés de la cuota número 7, ¿por qué va a venir dado? Va a venir dado por el valor actual menos P menos 1 por el valor actual sobre N, multiplicado esto por la tasa de interés. Entonces, una vez que eso también ustedes lo deben haber visto, la fórmula para el interés de un periodo de una cuota, digamos, determinada, lo deben haber visto seguramente en la teoría, pero bueno, también es un poco siguiendo la misma lógica, ¿no? Nosotros lo que hacemos es el total del préstamo menos lo que ya pagamos hasta el momento 6, multiplicado por la tasa de interés, que es el 0,06. De esta manera obtenemos que los intereses en el momento 7 son de 64.800. Recordemos siempre que los intereses, tal como vemos en este caso, en el inciso B, se calculan sobre el saldo de deuda. Para el periodo 7, el saldo de deuda vendría dado por el periodo anterior, que sería el 6, perdón. Entonces lo que hacemos es ir al momento 6, al total del préstamo que habíamos hecho, le restamos lo que amortizamos hasta ese momento, hasta el periodo 6, y eso lo multiplicamos por la tasa de interés.
En el ejercicio o en el inciso C nos pide el saldo de la deuda después del pago número 18. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El saldo de la deuda o lo que nosotros debemos después del pago número 18 va a ser igual a el valor actual, es decir, el préstamo que tomamos, menos todo lo que llevamos pagado de amortización hasta el momento 18. Esa cuenta va a venir dada por B sub 0, que es el valor actual o el valor del préstamo, menos P por B sub 0 sobre N. Esto de P por B sub 0 sobre N, digamos, viene un poco ligado a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Viene siguiendo la misma línea. Nosotros lo que vamos a tener entonces en la ecuación va a ser 1.350.000 menos el 1.350.000 menos las 18 cuotas que pagamos hasta ese momento, que van a ser 1.350.000 dividido 30. ¿Por qué? Porque tenemos 30 cuotas para pagar en total. Y como las cuotas tienen una amortización real constante, si las dividimos a ese 1.350.000 en 30 cuotas, obtenemos cuánto es lo que se amortiza en cada una de las cuotas. Si a eso lo multiplicamos por 18, obtenemos cuánto es lo que amortizamos después de la deuda, digamos, después del pago número 18. Entonces, ahí nos quedaría que el saldo de la deuda después del pago número 18 es de 540.000 pesos. Y por último nos pide el total de intereses pagados. Para poder calcular el total de intereses pagados, nosotros, yo supongo que esto lo deben haber visto también por fórmula, pero bueno, siempre es importante hacer este razonamiento de lo que venimos haciendo en los incisos A, B y C, en el sentido de pensar de dónde vienen las fórmulas, ¿no? Y en esto lo que nos pide es el total de los intereses pagados. Nosotros, ¿cómo vamos a poder calcular el total de los intereses pagados? Vamos a hacer la tasa de interés por el valor total del préstamo por, en este caso en particular, vamos a tener P menos 1 sobre N por P menos 1 sobre 2 por P. Bien, esto lo que nos va a dar, de alguna manera, vamos a tener nosotros que la tasa de interés multiplicada por el valor del préstamo, por el valor actual, multiplicada por el promedio, digamos, si queremos llamarlo de alguna manera, o la cuota media, que vendría dada por n más 1 sobre 2, nos va a dar el total de los intereses que pagamos. ¿Por qué nosotros tomamos, a ver, la tasa de interés? Sí, eso se entiende, que viene dado, la tasa de interés, digamos, por el valor del préstamo, esa parte creo que debe ser bastante fácil de comprender para ustedes con todo lo que vienen viendo hasta ahora en la materia. Ahora, ¿de dónde viene la parte del n más 1 sobre 2? Digamos, que en definitiva termina siendo 30 más 1 sobre 2, de que nosotros lo que tratamos de buscar es una cuota que esté en el medio de las cuotas que pagamos, para que de esa manera podemos ver de alguna manera sobre una cuota, digamos, tipo, o la que sería la promedio, para poder sacar los intereses. Bien, porque por ejemplo, como explicábamos anteriormente, si nosotros lo hiciéramos con la cuota 1, los intereses que pago son mucho más elevados, y con la última cuota los intereses que pago son muy bajos. Entonces, para sacar un promedio de esos intereses que se pagan en total del préstamo, lo que hacemos es buscar el valor, digamos, ese de cuota media, de alguna manera. Y esa fórmula, digamos, o ese razonamiento nos da como resultado 1.255.500, que es el total de los intereses que se pagaron por el préstamo que se pidió en este ejercicio. Bueno, buenas tardes.